canal libre e independiente. Cinevisión, canal 19. Ok, muy buenas. Saludos amigos de los ayuntamientos. Aquí está don Andrés Ayala y hoy tenemos esta transmisión con coronavirus desde nuestros hogares. Adelante, Ayala. Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enrique. Bueno, este país, este mundo ha cambiado tanto en los últimos días que apenas no conocemos. Si no dispusiéramos de la tecnología, no pudiéramos apenas comunicarnos con nuestros seguidores de cada semana. Nosotros tenemos el deber, por más de un cuarto de siglo, de orientar a la gente de la municipalidad, decirle de qué va el mundo, qué es lo que está pasando, cómo esto afecta a los ayuntamientos, cómo esto va a afectar incluso un cambio de mando municipal que está programado para dentro de unas 3 semanas. Y la República Dominicana está en medio de una incertidumbre que apenas podemos vislumbrar qué va a pasar mañana, qué va a pasar en horas, porque la situación agrava de hora en hora y no cabe duda que eso también va a ir afectando el desenvolvimiento de los ayuntamientos. Vamos a tratar de analizar esta noche y esta mañana, porque salimos a cualquier hora del día de la mañana, la situación que se está dando. Y queremos entrar dándole las gracias a Cinevisión Canal 19 porque nos facilita estos enlaces tecnológicos para poder realizar los ayuntamientos dentro de la precariedad que nos da esta cuarentena, que es obligatoria y sobre todo que es consciente. La gente debe estar recluida en los hogares a menos que sea imprescindible salir a hacer cosas fundamentales para la sociedad que no individuales. Nada individual reclama que usted esté en la calle, solamente una responsabilidad colectiva hace que usted esté en la calle tomando la vida provisiones. Doctor Enríquez. Bueno, hay que decirle a nuestros amigos televidentes que esta situación especial que tenemos, lo principal es que tomen las medidas preventivas del lugar, tal como han dicho las autoridades. Lo principal es no salir de la casa y llevar al pie de la letra las indicaciones que han hecho nuestras autoridades. Fíjese que esta situación va de una manera acelerada. Por ejemplo, estamos en una fase que ya pasan de 14 días que se inició aquí en la República Dominicana y tenemos al día de hoy, que hoy estamos grabando este programa, sale al aire viernes y va a salir también sábado y domingo, que hay 20 muertos. Y de esos 20 muertos hay 12 en la provincia de Duarte, específicamente en el municipio de San Francisco de Macorís. Y así tenemos decesos en San Pedro de Macorís, en el Distrito Nacional, en varios sitios del país entero. Y hay que entonces tomar las previsiones del lugar. Ustedes saben que además de eso, el gobierno ha decretado a partir de hoy viernes y para todos los días un toque de queda que en principio se inició, que era de 8 de la noche a 6 de la mañana, pero esta semana el presidente Medina por decreto donde envió el horario del toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Hay técnicos, infectólogos y de la rama de la medicina y el colegio médico que han pedido un toque de queda de las 24 horas ininterrumpido, es decir, por varios días. La verdad es que aunque la ciudadanía ha acatado el quedarse en su casa, todavía hay desaprensivos que se muestran reacios a cumplir con esta orden que se ha emitido, que es por el bien de la población. Y si usted coge las estadísticas policiales,
en el día de hoy hay más de 10.000 personas que han sido detenidas violando el toque de queda y que van a ser sometidas a la justicia. Porque a veces muchos dominicanos no entienden que esto es por el bien de ellos. Pero esto no es un problema que afecte a este país. Todos sabemos que esto empezó en China, en la ciudad de Wuhan, que tuvo una cuarentena que todavía tienen, la van a liberar en estos días de la cuarentena de más de 60 días. Y después siguió en Italia, donde las muertes ya sobrepasan los millares. Y de ahí ha seguido en la parte en España, donde en España está colapsado el sistema de salud, principalmente en Madrid y Barcelona, que son los sitios más poblados. Y también con millares de personas que han fallecido y que los servicios sanitarios no pueden cubrir la demanda, porque cuando se enferman, esta gente caen con un virus. El problema está que hay que tener respiradores artificiales y los respiradores, los sistemas de salud lo tienen en cantidades reducidas, porque eso no se usa todos los días. Además, esto lo ha agarrado desprevenido. Entonces, la falta de respiradores en Europa ha llevado a que muchas personas tengan que morir, y personas de edad avanzada, la mayoría. Este virus afecta más a las personas de edad avanzada o personas que tienen problemas de diabetes, de presión alta, de otras complicaciones. Entonces, si lo ataca el virus, ahí se manifiesta. No quiere decir que los jóvenes no estén exentos de que sean víctimas de este virus. Pero si usted coge en América, ya en América entero, en todos los países, hay muertes afectadas. Por ejemplo, usted tiene los Estados Unidos, que ahora mismo hay una verdadera crisis. Cuando usted entra a la ciudad de Nueva York, es la segunda ciudad de los dominicanos. En Nueva York hay ahora mismo un colapso del sistema de salud, donde los hospitales están prácticamente abarrotados de pacientes que van a tratarse el problema del COVID-18. Y yo tuve la información que pude ver en un noticiero internacional, específicamente el ABC de Nueva York, donde en un hospital de Queens murieron 13 personas en un solo día. Inclusive han fallecido personal de salubridad, incluyendo doctores y enfermeros. Aquí también tenemos que las fuentes principales de contagio fue un crucero donde participaban muchos profesionales de la medicina y de ahí vinieron infectando. La otra fuente grande de contagio fue una boda que se celebró en Punta Cana. Y una señora por San Francisco de Macorís. Entonces esto coincidió con las elecciones y coincidió con los temas del carnaval. El mismo ministro de Salud ha dicho que en San Francisco de Macorís las causas principales son las concentraciones políticas de reuniones, las elecciones y el carnaval que se celebró ahí, hasta el extremo que hoy la ciudad está intervenida y ha sido necesario con el Ejército Nacional trancar el acceso, que nadie entra ni sale a San Francisco de Macorís. Dígame. Pero lo que está pasando va a grande. En el caso de Estados Unidos, lo que le ha pasado es que allí se reaccionó tarde y mal. Igualmente se reaccionó tarde y mal en Italia, se reaccionó tarde y mal en España, y hay un par de países grandes en América Latina que lo que le viene no es pequeño, porque hay uno que es México, donde el presidente de la República ha dicho que es un relajo, y enseñó en una rueda de prensa que tiene unos escapularios de lo que dan los chamanes, que lo van a proteger a él y a la nación de eso. Y igualmente pasa en Brasil,
En Nueva York y en Estados Unidos, pues ya no solamente en Nueva York, ya hay un poco muy fuerte en Chicago, hay casi un desastre en Detroit, y no se habla de New Jersey porque está al lado de Nueva York, pero ahí también hay otro desastre. Lo que pasó fue que ese gobierno se puso a politiquear con el tema. El señor Trump, que es el presidente de Estados Unidos, empezó a decir que eso eran cosas de los chinos, que eso eran guerras bacteriológicas y cosas por el estilo. Hay que revisar la historia para no perderse en estos temas. Hace algo más de un siglo, al final de la Primera Guerra Mundial, hubo una pandemia similar a esta, que se inició en las trincheras de batalla de la Primera Guerra Mundial. Eso fue en el año 1918. Se dio a conocer en España y por eso se le pegó el mote que era la gripe española. Realmente no era española. Es la influencia española. Y hay que decir que esa influencia española se llevó más gente que la guerra. La historia o los datos históricos verificables hablan de 50 millones de gente muerta en esa época. Y hoy vi unas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que es una apéndice de la ONU, que habla de que como va la cosa, estamos perdiendo la guerra contra el virus, el COVID-19. Y como va la cosa es, como indican naciones importantes, que deberían ser ejemplos, de que no han tomado esto en serio. Las pandemias tienen una característica, sobre todo cuando se trata de virus de esta naturaleza, que es la multiplicación exponencial, y usted nunca tiene un número que pueda calcular de verdad. Aquí se habla, o se habló en la rueda de prensa que dio el Ministerio de Salud Pública en la mañana del viernes, de alrededor de 500 casos. 500 casos son los que ellos tienen registrados, pero se ha dado la evidencia, se ve la evidencia, se nota, uno la aprecia, uno la consigue con informaciones que le llegan, de que en cada barrio, en cada calle, hay varias gente infectada, sin ningún tipo de control. Yo multiplicaría los casos que dan en salud pública, por lo menos por 10 aquí. Los muertos, eso se puede contar, porque al final hay que pedirle un acta de defunción. Pero el que está por ahí asintomático, regando el virus, inconscientemente, porque no cumple la cuarentena, ese no está en ningún registro. Y al no estar en ningún registro hace que las autoridades no tengan control cuando la multiplicación se le vuelve exponencial para el tema de la atención. Por eso usted ve que en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, hay un desborde del sistema de salud. Óigase bien, en la primera economía del mundo no tienen ventiladores. Y lo que han decidido es pasar a una economía de guerra, convirtiendo a las fábricas más importantes, las fábricas automatizadas, en fabricantes justamente de auxiliares médicos, de ventiladores y de una serie de facilidades que hacen falta para tener controlado este desastre médico que se le viene encima. Decía solamente hoy el gobernador de Nueva York que ya él vislumbra una pérdida de empleo a esta altura de la crisis de más de 500,000 puestos. Ese es otro tema que deberíamos analizar nosotros, cómo eso va a impactar la economía, porque esta semana el presidente de la República Dominicana habló que iba a destinar 32,000 millones de pesos para atender las carencias económicas que se multiplicarán entre la gente que está cumpliendo el resguardo en su casa. Pero eso se va a quedar muy corto. Se va a quedar muy corto porque no solamente lo que usted va a tener que poner, es lo que no va a poder recibir. La economía dominicana ya está en parálisis, porque ningún contribuyente paga impuestos o porque no puede físicamente acudir a hacerlo, o simplemente porque no está produciendo para hacerlo. Ese es el caso de las empresas, que tienen que pagar en la empresa cerrada. Ahora con la ampliación de la cuarentena, eso se va a profundizar, y por eso quizá es bueno en algún momento dado que ciertamente el gobierno piense en hacer una cuarentena dura, aunque sea una semana. Esto se cerró, y al saber que se cerró, nos preparamos para detener la contaminación.
porque esa infección en cadena comunitaria, como le llaman ustedes los médicos, solamente se detiene cuando usted guarda los vectores contaminantes que somos la gente. Si la gente no se resguarda, la multiplicación de los casos va a seguir de una manera descontrolada. Y cuando aquí hablemos de tener, buscando atención médica, 10.000 o 15.000 dominicanos en hospitales y en clínicas privadas, eso es inmanejable. Usted lo sabe, doctor. ¿Cuántos ventiladores tendrá el sistema de salud dominicano? ¿Cuántos tendrá? No, aquí hay 400. Imagínense usted. Entonces usted coge, por ejemplo, Nueva York tiene 3.000. Ellos necesitan, están calculando 40.000. Pero mire lo que pasa aquí con las cifras. Las cifras que dan las autoridades no son confiables. ¿Por qué? Porque usted suma 500 que están afectados, 1.000 que han descartado, son 1.500, ¿verdad? 3 muertos, 20 muertos, son 1.520, más 3 que salieron que le dieron de alta. Eso da, póngale que eso le dice a usted que lo que se han hecho la prueba son alrededor de 1.600, 1.700 personas. Porque aquí no se le ha hecho la prueba a la gente. Bueno, no se a la hora que aquí se haga la tampoco. Prueba, no, cuando aquí se haga la prueba de todo el mundo, pero usted verá cómo va a subir eso. Por ejemplo, aquí solamente hay un laboratorio, el Laboratorio Nacional, y 2 laboratorios privados que hace una semana lo autorizaron a hacerle la prueba a la gente. Pues yo sé de gente que ha ido hacerse la prueba y no ha podido. Por ejemplo, se murió un periodista de San Francisco de Macorís. No, el enfermero, que era de apellido Lebrón, del sindicato de enfermería, se murió, sí, y todavía no le han hecho la prueba y se murió sin hacerle la prueba. Es decir, que aquí tenemos una deficiencia en la prueba. Entonces, ahora dicen que van a llegar en esta semana ya, días, más unos kits de pruebas rápidas, y usted ha visto que han estado poniendo como condición que vayan con una indicación del médico para hacerse. Entonces aquí el número no es el correcto, porque aquí infectado uno no sabe cuánto hay. Uno sí se entera por la calle, por fuera, ¿verdad?, que hay gente que están infectados y que no ha habido manera de hacerle la prueba, porque es otra cosa. Aquí también hay discriminación. La mayoría de los que le han hecho la prueba, la prueba la están haciendo a personas que tienen poder adquisitivo. A personalidades. A personalidades. Después, el pobre aquí no tiene, hasta ahora, no ha tenido la facilidad de hacerse la prueba. Bueno, es bueno hacer la prueba de forma masiva para ir descartando. Bueno, ese está bien, vamos para acá. Pero yo creo que va a tener el gobierno que asumir la posición de hacer un toque de queda de 24 horas para ver cómo si sube o no, porque esto tiene que llegar a un pico de casos, ¿verdad?, de enfermos, y ahí es que puede empezar a declinar. De lo contrario, no se va a parar. Fíjese que ¿cuál ha sido los puntos? Son gente, si no se cierra, usted nunca establece el pico. Nunca va a poder cortar. No se va a establecer. No se va a establecer. Si yo hubiera sido el presidente, yo aprovecho este fin de semana. Si yo fuera el presidente, hubiera cerrado este fin de semana. Aquí desde el viernes hasta el lunes no hay nada. O la semana entera y se acabó. Sí, es lo que le decía, los países donde se ha convertido en desastre el tema del virus son aquellos los que no se han reaccionado bien, no se ha reaccionado de manera timorata, pensando en otras cosas. Ese fue el caso de Italia, que dijeron que si cerraban iban a afectar la economía. Oiga bien, por donde fue la cosa. Entonces, aquí no podemos tener ese criterio, porque solamente esta semana de aquí se han expatriado alrededor de 100.000 turistas que quedaban todavía aquí. Eso quiere decir que esa industria
la que hablamos nosotros hace algunas semanas en los ayuntamientos, que era la industria sin chimenea, el motor de la economía dominicana. Esa está liquidada por lo que resta de año y probablemente el año que viene entero. Hay que tomar medidas que vayan, que ataquen el tema realmente por donde es. Usted decía sí, que a ustedes llegan datos de gente que dicen que están infectados. Lo que le decía, yo tengo el caso de un compañero de trabajo cuya esposa está con fiebre hace una semana y ellos no han podido hacerse la prueba en ningún sitio. Y han ido y lo que le dicen, vuelvan en 48 horas. Entonces ellos están trancados, la familia entera, en la casa, con la enferma. Usted sabe lo que va a salir de ahí. Pero así deben haber decenas o centenares de casos a nivel nacional en el que el Estado no tiene ningún control ni ninguna información de lo que está pasando. De ahí el riesgo que nos estamos corriendo de que esta pandemia se convierta realmente en una pandemia nacional que nos daña a todos. Ya el turismo se dañó. Vamos a salvar a la gente por lo menos. Vamos a salvar la economía interna, la que controlamos nosotros. Porque es que el gobierno no tiene ninguna planificación. Aquí se ha ido trabajando sobre la marcha. Según lo que hay, van preparando, haciendo el plan. Pero aquí no había ninguna planificación. El gobierno ahí estuvo ausente. Entonces, fíjese un caso. En San Francisco de Macorís se murió uno que era de la cooperativa de maestros, que inclusive trabajó en la Junta. Bueno, él se murió ayer. No le han hecho la prueba a la familia y dice la mujer que está enferma ella, la mamá y todos los que viven, como 6 gente en esa casa. Entonces así no se puede. Eso no está contabilizado. No, eso no, porque eso no está ahí. Eso no está puesto ahí. Es que ellos nada más los datos que dan son los que se mueren y los que le han hecho la prueba. Pero la prueba no se la han hecho a 2.000 gente. Todavía 2.000 gente aquí no se la han hecho. Bueno, entonces la situación aquí es bastante grave. Yo creo que esta situación que se veía venir, porque esto se sabía. Cuando usted vio que ya llegó a Europa por el norte de Italia, aquí el gobierno debió cerrar la frontera. Y aquí estuvieron 5 días entrando y saliendo extranjeros. Y por ahí vino la cosa. Usted no se recuerda un italiano que lo llevaron, que estaba hasta diciendo adiós. Sí. Y nosotros alertamos de ese tema hace muchas semanas en este programa, cuando dijimos que esto iba por el camino de la pandemia. Mucho antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia, nosotros hicimos la advertencia. Y lo hicimos, recuerde usted, basado en la debilidad fronteriza que tenemos, que no hay ninguna frontera. Ese es otro tema que a mí me preocupa, porque en Haití supuestamente no hay nada. Usted se imagina que en Haití no hay casos, que hay 6 casos. Y allá no hay ni quien lo cuente. Ay, sí. No hay ni quien lo cuente. No. Y me enteré que esta mañana ellos estaban alegremente haciendo un mercado ahí en la frontera, unas pulgas que celebran ahí, binacionales, que esta vez la celebraron del lado haitiano. Ya usted sabe cuántos se contaminaron ahí. Y esa frontera, para los dominicanos que no han ido por ahí, quiero insistir en que como frontera no existe. Eso no existe. No. Y cuando la pandemia golpea a Haití, o se sepa que golpea a Haití, porque no se sabe, todo eso se va a reflejar de este lado. Y de este lado se va a reflejar la búsqueda de asistencia médica, de este lado se va a reflejar la búsqueda del medicamento, y de este lado se va a sentir la presión social que comporta una situación como esa. Para un pueblo carenciado total como es Haití, además. Es realidad que tenemos que asumir los dominicanos. De manera que a mí me parece que todavía son timoratas las decisiones que toma el gobierno, los decretos remendados, evidencian que no hay una política, sino que hay una reacción, no una acción, una reacción a la gravedad que van tomando los acontecimientos, una gravedad que, quiero insistir, está mal calculada porque las variables que se usan para establecer la gravedad de la situación son variables inciertas, toda vez que lo primero que el Estado no ha podido facilitar es su capacidad de que se masifique la prueba al pueblo llano.
Todo el mundo está preocupado. Lo correcto es que aquí todo el mundo pueda acudir y hacerse una prueba y establecer que está bien. Porque si usted en su núcleo familiar no sabe cómo está y está conviviendo con su núcleo familiar, ese núcleo familiar entero está en peligro. Sí, bueno, así es. Vamos a ir a una pausa para pausamos. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Puede que te sientas algo tentado en aprovechar estos días sin clases para salir con tus niños, pero es importante que los niños se queden en casa. Los niños, si bien no suelen mostrar los síntomas más graves del coronavirus, y a veces son asintomáticos, suelen ser los que más propagan el virus. Otra tentación puede ser dejar a los niños en casa de los abuelos, pero te recomendamos que no. Cuando los niños van a casa de sus abuelos, se corre el riesgo de juntar a los más propagadores del virus con los más vulnerables, que son las personas de más edad. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud y este canal. Bueno, seguimos aquí con los ayuntamientos, gente y habitantes. Fíjese, hay que insistir, hay que insistir, doctor, que nosotros estamos en cuarentena, cumpliendo con lo que mandan los decretos remendados. Como para adornarlo mejor, un preso en su hogar. Así mismo, preso domiciliario. Bueno, hay que estar resguardado porque fuera es que se le puede a uno se puede afectar. Lo que pasa es que, ¿cómo se pega el virus? Bueno, el virus se pega donde hay aglomeración. Si usted está donde hay grupo de gente, ahí es posible que haya un infectado, o usted agarra una puerta o algo y se puede llevar la mano a la cara, a la boca o a los ojos y no se la lava. Jabón, como dicen los comerciales que se han establecido en los mensajes, bueno, ahí la gente queda afectada. Pero mire, ya en el plano de la economía, tenemos que el gobierno ha tomado una serie de medidas. Por ejemplo, van a usar 32,000 millones para darle a los que tienen la tarjeta, llevarlo a 5,000 y 8,500 a los desempleados. Pero hay una gran cantidad de personas que no ni tienen tarjeta ni son empleados y trabajan. Por ejemplo, mecánico, camarero, bartender, para ponerle un caso, señoras que trabajan en salones de belleza, gente que fría en la calle, los boneros, venduteros, esos que venden fruta en camioneta o que venden fruta en un puesto, que venden en la calle, eso de los semáforos. Algunos tienen tarjeta, pero otros no. Entonces yo creo que el gobierno debe ser más amplio a la hora de proveerle los fondos necesarios a esas personas para que puedan hacer la cuarentena. Hay gente aquí que trabaja y vive el día a día. Salen hoy a trabajar y con lo que consiguen, bueno, compran lo que necesitan y mantienen su familia. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. No podemos, el gobierno no puede hacerse el sordo, el loco, como dicen, y no enfocar esta situación con la amplitud con que se debe. Porque la verdad es que si usted está en su casa y no tiene que comer, que hace salir a la calle, pero sale a buscarlo porque tampoco va a morirse de hambre. Entonces es una situación difícil.
Fíjese que en esas sociedades avanzadas, no es como aquí, que le están mandando a su casa dinero para que puedan solventar su gasto. Pero también hay otras medidas que se pueden tomar para favorecer la clase media. Estamos hablando de eso de la clase más desposeída. Pero, por ejemplo, aquí hay gente que tiene que pagar hipotecas, que tiene que pagar carros que cogió con préstamos, que tienen préstamos personales y otro tipo de préstamos también, que tienen que pagarlo, que tienen que pagar luz, que tienen que pagar teléfono, que tienen que pagar vivienda, que tienen que pagar agua. Y entonces para esa clase no hemos visto que el gobierno ha dicho nada. Por ejemplo, los teléfonos, todo eso hay que pagar. Y se le hace cuesta arriba a las personas a veces poder pagarlo, porque a veces no producen o no pueden salir para pagarlo, porque no todo el mundo maneja el pagar un servicio por internet. Eso es para 1% de la población, reducido. Muy reducido, muy reducido. Entonces el gobierno debe hacer un esfuerzo y tomar eso en cuenta. Y es bueno que se sepa que en el presupuesto de la nación, creo que el artículo 60 o 70, hay 300 millones de dólares para desastres y calamidades. Esto es un desastre y una calamidad. Y todos los años hay apropiaciones para desastres y contingencias que se presenten. Es decir, que no cree usted que el esfuerzo va a ser muy grande. No, recuerde que a principio de la semana pasada el ministro de Hacienda había dicho que habían disponible en ese momento unos 24.500 millones de pesos para atender situaciones como la del virus. Eso quiere decir que llegar a 32.000 millones al gobierno le ha sido muerto de la risa. Van a haber situaciones generalizadas a nivel mundial sobre lo que está trabajando ya el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la propia ONU, en la que países como el nuestro que viven del endeudamiento se le va a reconsiderar el tema del servicio a la deuda. Y la mitad del presupuesto de este país se dedica al servicio a la deuda. Por ahí el gobierno tiene que ir identificando partidas que no van a ser 32.000 millones. Eso no va a salir por eso. Eso se va a multiplicar por mucho. Hace horas, porque eso sucedió en la mañana de este viernes, que el gobierno norteamericano ya firmó su orden ejecutiva, una ley que pasó el Senado en la madrugada de ayer, en la que van en auxilio no solamente de la gente que vive en la calle que no tiene con qué comer. Allá se comienza auxiliando a las empresas que dan empleo y se universaliza la ayuda para todo el que tiene un registro, una cédula de identidad. Entonces aquí deberíamos coger ese registro que tenemos y saber que a partir de ahí todo el mundo necesita ayuda, porque tal como usted decía, hasta ahora se ha hablado de la gente que vive de los 1.500 pesos de la tarjeta Comer primero, y que esa va a llegar a 5.000, y que el gobierno propuso que para ciertos tipos de negocios o de empresas, completar el sueldo hasta 8.000. Bueno, y el resto de la gente que sostiene la economía, los que están en el Registro Nacional de Contribuyentes del Estado, lo vamos a dejar morir de hambre, de inanición. Precisamente esa clase media, de la que ningún gobierno se acuerda, es la que está cumpliendo en mayor medida el tema de la cuarentena. Pero esa clase media tiene que, como usted señalaba, que alimentarse. Pero yo no he oído que han dicho nada con el tema de la tarifa eléctrica, que es un abuso aquí en este país. Si a la clase media y a toda la clase le ponen de manera justa el tema de la tarifa eléctrica, es un alivio. Si me dicen, bueno, vamos a rebajar ahora durante dura esta crisis, vamos a sincerizar la tarifa, seguro que va a bajar un 30% mínimo, podría ser más. Eso también son medidas de alivio. Lo que el gobierno nuestro tiene que ir pensando es cómo que va a reconstruir la economía una vez se supere el tema de la enfermedad, porque la economía va a quedar destruida a todos los niveles, y con una economía destruida no hay ni gobierno ni hay nada. A mí me decía recientemente un funcionario municipal
del área de las recaudaciones. Me dijo, mire, nosotros tenemos en el plan de recaudación semanal este monto. Pasada la primera semana de la crisis, me dice, nosotros no hemos entrado un centavo a la caja de este ayuntamiento. Ese es un indicador de lo que está pasando con el tema de la economía y cómo va a quedar la economía una vez que el problema médico sea superado. Porque hay que decirle también a la población, no solamente es dar malas noticias y ser alarmista, que estas pandemias son pasajeras, que el daño depende de las medidas que se tomen y la oportunidad con que esas medidas se tomen. Si las medidas son las adecuadas y se toman en tiempo oportuno, las bajas son mínimas. Se sabe que hasta ahora el mayor riesgo está en el segmento de los envejecientes avanzados. Bueno, protejamos eso. Y se sabe que hay que dirigir atención a eso. Pero usted también tiene que proporcionar las medidas de prevención médica, como son la toma de las pruebas, para saber cómo va a utilizar sus recursos. Porque sale más barato hacerle una prueba a una gente que atenderlo en una unidad de cuidados intensivos. Eso se llama prevención, pero ni una cosa ni la otra. Y entonces, por eso que sí, veo claro, que en el tema económico, claro, los remiendos que se han hecho sobre la marcha a los decretos y a la medida que anunció el presidente de la República en su discurso más reciente, quieren decir que no hay un plan. Y además, si usted a eso lo liga con el proceso electoral que está viviendo el país, esto luce incierto. Porque también hay muchísima gente tirando anzuelo, políticamente hablando, en el tema, para ver qué se pesca en ese río revuelto y sucio que es el COVID-19. Bueno, pero mire, a pesar de todo, tenemos autoridades municipales ya que fueron elegidas y habrán de tomar posesión el 24 de abril. Yo lo que supongo es que ya esta cuarentena va a durar esta semana y va a seguir la otra y la otra. Es decir, que el día 13 puede ser que la cuarentena ya se acabe. El día 13 ya es el día después de Semana Santa, lunes 13. Bueno, entonces ahí ya las nuevas autoridades municipales electas asumirían sus respectivos cargos. La verdad que va a ser sin transición. Quedarán 10 días del lunes posterior a Semana Santa a la toma de posesión, quedarán 10 días. Sí, 10 días. No, porque, ahora mismo usted va a un ayuntamiento y no hay nadie. Porque son personas y están cumpliendo la mayoría de su cuarentena. Entonces esto ha alterado el ritmo normal que debía haber llevado. Y ellos están preparados. Por ejemplo, el que ganó va a asumir su cosa, aunque sea bajo una lluvia de coronavirus. De virus, de lo que sea. Ellos van para allá. Claro. Y el que perdió quiere soltar eso. Bueno, sí, el que perdió ya tiene que haberse resignado de que ya... y lo quiere soltar porque en medio de una crisis nadie quiere estar dirigiendo una cosa que además no le pertenece ya. No, y como yo siempre he dicho que los cargos públicos no se lo deja a su papá ni su mamá, que eso no es suyo. Usted está ahí de manera temporal, tiene un periodo limitado. Por ejemplo, los que van a entrar ahora el 24 de abril, ellos saben que el 24 de abril del 2024 es para afuera que van también. Si ganan, se quedan, y si no, se van. Porque hay gente que se ponen locos y creen que esos cargos son de ellos. Algunos crean una adicción y paran en loco después. Sí, hay gente que está loco hace tiempo, pero se han puesto más locos. Pero todo, claro, porque la derrota no hemos podido analizar bien los resultados. Más adelante leeremos el listado completo
cuando estemos ya en estudio de todo lo que ganaron las alcaldías. La verdad es que en esta el Partido Revolucionario Moderno se llevó 81 alcaldías de las grandes y el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados 65 alcaldías. Recuérdese que el PLD tenía 106 y ha bajado significativamente. Eso se veía venir por la misma situación, y además que muchos de los incumbentes municipales ya tenían demasiado tiempo y la gente se cansa de una gente en el mismo cargo, porque a veces usted está en un cargo y se queda un periodo, otro periodo, 3 periodos, 4 periodos, ya usted está, como dicen en el campo con los machetes, está voto. Sí, se agota, agotado. Ya se agota y la gente se cansa de verlo. A veces usted ha hecho una buena gestión, pero la gente entiende que quiere cambiar, que venga otro, aunque no sirva. Entonces, esas son de las, a veces de las cosas políticas que muchos políticos se le olvidan. Y bueno, hay que estar preparados para los cambios municipales que esperamos que, como todos han presentado programas, que vienen cargados de programas, que vienen cargados de muchas ideas e ilusiones, la puedan cumplir. Pero para los ayuntamientos y los nuevos alcaldes, regidores, poder cumplir su programa es una cosa fundamental, el financiamiento. No pueden seguir los ayuntamientos como hasta ahora con esa miseria que se le está otorgando el Estado Dominicano, que no le da para nada. Todos los costos se han incrementado y los ayuntamientos siguen detrás. Entonces, es necesario que el gobernante que venga a partir del 16 de agosto tenga una visión más descentralizadora en cuanto al manejo del presupuesto del Estado y que le dé al ayuntamiento lo que en realidad le corresponde. Aunque hay que decir, doctor, porque en esas movilidades, en esas medidas que se van a poder cumplir con los planes y programas que tengan. Y yo espero que, como ahora la directiva de FEDOMO va a cambiar, porque vienen otros alcaldes, que sean más, procuren más tener mayores fondos. Bueno, pero la realidad es que los alcaldes van a asumir en medio de una economía destrozada. No se le augura mucho éxito ni que cumplan mucha promesa en el plano de la financiación. Ciertamente, si la dirección de FEDOMO, que cambiará en noviembre, porque no es de una vez, eso se extiende hasta noviembre, a menos que hagan una asamblea extraordinaria, asume un rol más propositivo, se puede llegar a acuerdos inteligentes con el Poder Ejecutivo que hemos propuesto nosotros aquí en los ayuntamientos, que tiene que surgir desde la dirección de FEDOMO propuestas inteligentes, flexibles, que le permitan al gobernante de turno ir en auxilio del ayuntamiento sin la rigidez de que le estén exigiendo que cumpla una ley que no puede cumplir. Porque lo que se ha demostrado es que esas leyes sectoriales que segregan o especializan fondos del presupuesto nacional son todas incumplibles. Porque esta es una economía de carencia, la dominicana, pero los ayuntamientos a través de su federación bien pudieran llegar a hacer propuestas que le permitan al gobernante complacer mínimamente las aspiraciones de los ayuntamientos en materia financiera. Eso es lo que se les recomienda, lo que van a asumir el próximo 24 de abril, de esta tribuna de los ayuntamientos. Sí, pero fíjese, en FEDOMO, por ejemplo, la presidencia cambia y en este caso le tocaría al alcalde de Asua, que ahora es el alcalde de Asua. El alcalde de Asua es Rudy González, ese que va a asumir a FEDOMO. Y así van cambiando los cargos de acuerdo a la alcaldía que estén representados. Nosotros conocemos a Rudy y sabemos que tiene un criterio más acabado sobre el financiamiento que necesitan los ayuntamientos.
Y esto, bueno, podría empezar a funcionar inmediatamente para ir motorizando por lo menos un plan que al presidente que salga electo le dé a los ayuntamientos lo que le corresponde, porque la verdad es que continuar así no se puede. Y más ahora que después de esto, pues esto va a pasar, pero va a haber una crisis en el país entero de carácter económico, porque aquí está paralizado todo, aquí se ha paralizado todo el motor de la economía. Ya yo le decía que esta crisis en el plano económico dura 2 años mínimo. El que se perdió, que apenas ha transcurrido un trimestre, y el año que viene en materia de producción y de turismo, eso se fue a pique. Y cuando esos mercados internacionales aceleren otra vez, que ese petróleo diga para arriba, combinado con una quiebra financiera de la economía nacional, eso es letal. Y los ayuntamientos tendrán que lidiar con eso desde el inicio de las nuevas autoridades. Esa es la realidad. Lo otro es que no hay remesa. No, nada de eso. No hay remesa, que es la otra fuente de recursos del Estado Dominicano. Y eso va a llevar a que aquí entendamos también que tenemos que tener una producción nacional para suplir, por ejemplo, la canasta alimentaria del país. Y como en este gobierno se han dado tanto a las importaciones, que cojan ahí ahora. Por eso es que no se puede descuidar tanto la agropecuaria y golpear tanto los sectores que producen. Y ahora lo vamos a notar, lo vamos a notar después de esto. Ahí lo que ha pasado, doctor, que a la gente que ha estado dirigiendo, sobre todo ese sector agrícola, son importadores. Y eso de la producción nacional, para ellos es un problema de balanza comercial propia, individual. Eso es lo que ha pasado. Pero así como hablamos de que las economías municipales estarán en crisis y la nacional también, yo me conduelo del que gane las elecciones de mayo, si es que hay elecciones en mayo, porque hay gente que quiere que eso también se meta en el paquete de la crisis. Pero yo asumo que habrá elecciones antes de agosto y que habrá en agosto un cambio de gobierno. El presidente que resulte posicionado el 16 de agosto de este año en la presidencia de la República va a heredar una economía con muchos problemas, como no se preveía, porque realmente aquí hemos tenido una economía en estabilidad en los últimos 16 años prácticamente. Una economía en crecimiento constante, se ha dicho que con mucha inequidad, desequilibrio en la repartición de las riquezas. Bueno, ese es un tema, es un detalle de la economía. Si la economía crece, se puede redistribuir mejor. Pero cuando la economía está en descrecimiento, cuando los números están en rojo, el tema no es que haya inequidad, lo que hay es miseria. Y uno aspira que quien le toque gobernar a partir de agosto tenga inteligencia para manejar eso. Claro. Mire, hemos llegado al final. Y nada más nos exhorta a los amigos televidentes que se queden en su casa, que tengan las previsiones del lugar para no tener problemas, y los ayuntamientos van a continuar la próxima semana.